si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche solo en tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Buenos días a todos. Esta mesa es el culmen de un trabajo que hemos hecho unos amigos, cuestionándonos y provocándonos con lo que experimentamos en el trabajo. ¿Cómo estamos? ¿Qué límites encontramos? ¿Quién nos ayuda a crecer? Nos interesa responder estas preguntas o ayudarlos a responder, porque lo que identifiquemos que es un bien para nuestra persona, para mi yo, será un bien para la empresa y un bien para la sociedad. Escuchando a los más jóvenes entre nosotros que trabajan, porque recordemos que en España el paro juvenil está sobre el 30% y en Cataluña más o menos igual. Pues incluso para los que trabajan, para los que tienen la suerte de trabajar, aparecen síntomas, denuncian síntomas o sacan síntomas de una realidad que no es digamos, muy halagüeña, ¿no? Cito: ausencia de maestros. Es difícil encontrar a alguien en el trabajo que te acoja como persona. Reuniones
normalmente centradas en lo que hay que hacer y los calendarios a cumplir y presupuestos que deben cumplirse. A nadie parece que le preocupe hacer las cosas bien, ni cómo se hacen así y por qué se hacen así, que son síntomas identificativos de lo que es una empresa. Una empresa no solo se define por lo que hace, sino por cómo lo hace y por qué lo hace de esta forma. Sueldos reducidos e imposibilidad de vislumbrar un plan de carrera que te dé la esperanza de que en el futuro podrán crecer. No encuentro la relación entre lo que hago y la utilidad para la empresa o para el producto que hacemos. Bastante trabajo, imposible de realizarlo de forma excelente. Fatiga permanente, dificultad para conciliar el sueño. ¿Será así toda la vida? ¿Cómo se puede ir a trabajar contento, deseando llegar al despacho? Esto son testimonios entre nosotros, de nuestros amigos, ¿vale? Byung-Chul Han, este filósofo coreano cuyos titulares visteis en Twitter ayer, en un libro realmente que me ha impresionado bastante su lectura, ¿no? Este es un filósofo coreano que vino a Europa y de las primeras cosas que hizo fue trabajar en una industria de manufactura del hierro, una fundición. O sea, no solo es filósofo, sino que tuvo que ganarse las habichuelas. Pues bien, en este libro describe con agudeza la situación en la que nos encontramos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica que, a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella, se convierte en violencia. Sigue más adelante. La moderna pérdida de creencias, que afecta no solo a Dios o al más allá, sino también a la realidad misma, hace que la vida humana se convierta en algo totalmente efímero. Nunca ha sido tan efímera como ahora. Pero no solo esta es efímera, sino también lo es el mundo en cuanto a tal. Nada es constante y duradero. Ante esta falta de ser, surgen el nerviosismo y la intranquilidad, la desnarrativización general del mundo refuerza la sensación de fugacidad. Hace la vida desnuda. A la vida desnuda, convertida en algo totalmente efímero, se reacciona justo con mecanismos que nos pueden resultar familiares: la hiperactividad, la histeria del trabajo y la producción. Entonces, sumergidos en esta hiperactividad, ¿no?, en lo que decíamos, acordaros, guiándolo con lo de los jóvenes, ¿no?, solo se habla del qué hacer y cuándo se tiene que presentar. Ya no interesa el cómo se hace o el por qué se hace de una cierta forma. Sumergidos en esta hiperactividad, entonces, como decía la canción, ¿cómo poder seguir vivos? Con el corazón y la inteligencia entregados a lo que uno hace. ¿De dónde proviene esta indomable energía que le permite a uno seguir vivo, aprendiendo de lo que hace, creando? Para responder a estas preguntas nos acompañan hoy dos personas cuyos testimonios, cuya historia, cuya experiencia en el trabajo pueden, como decía Pilar Rahola ayer, pueden darnos luz a esta experiencia que cada cual sabrá los límites que tiene, cada cual sabrá cómo está en el trabajo, ¿no? Pues bien, sin más, a mi izquierda está Xavi Trejo, padre de familia, de tres hijos y empresario del sector vidrio, o sea, de la manufactura del vidrio, de objetos de vidrio.
Es la tercera generación en su familia, por tanto es continuador de un negocio empezado ya con Solera, y en el momento que él lo coge, hace 10 años, 10 años porque fue el momento en que murió su padre, lo tiene que coger él y lo coge en una quiebra técnica, ¿no? Y sin embargo, a pesar del certificado de defunción que podríamos haber hecho muchos de nosotros sobre esa empresa, ¿no? Porque económicamente no había por dónde cogerla, 10 años después sigue con una empresa, la ha levantado con un equipo de trabajadores que ya nos explicará él y vamos, y goza de buena salud. A mi derecha tenemos a un buen amigo nuestro, ¿no? Muchos lo conocéis ya, Ángel Misut. Ángel Misut es padre de familia y abuelo de 2 hijos y 2 nietos, y desde que yo lo conocí, pues debe ser pues del año 96 quizá o por ahí, que nos conocemos, él entonces era directivo en una compañía de seguros médicos, y paulatinamente he ido viendo cómo él ha ido dejando el mundo del seguro porque se ha ido imponiendo en su vida una obra que empezaron con otros amigos en la parroquia de Fuenlabrada, sur de Madrid, sabéis, un barrio, pues eso, bastante que ha crecido muchísimo en los últimos años y con bastantes desequilibrios en cuanto a trabajo y también en cuanto a vivienda, etc. Bien, sin más dilación, nos gustaría que nos explicases en primer lugar, Xavi, ¿qué haces y cuál es el recorrido que has seguido para llegar a hacer lo que estás haciendo? Perdón, lo he dicho al revés. Ángel, mejor empieza tú. La pregunta es la misma. Buenos días. Buenos días. Yo soy de un pueblo de La Mancha, como Andrés Iniesta. Un pueblo donde el terreno es plano como la palma de la mano. Cuando tú sales al campo y comienzas a caminar, el horizonte siempre está lejos. Por más que caminas, el horizonte siempre está lejos. Nunca llegas al horizonte, ¿no? Te tienes que parar, echar la vista atrás y entonces te das cuenta de que has hecho un recorrido, que ese árbol por el que pasaste hace unos minutos ahora queda un centenar de metros atrás o algún kilómetro atrás. Inicio con esto para mostrar mi agradecimiento en la persona de Germán, de mi amigo Germán, a la Compañía de las Obras y al Punt Barcelona por permitirme estar aquí, porque esta propuesta que me han hecho me ha obligado a pararme y a mirar hacia atrás, a mirar cuál es el recorrido que he hecho en mi vida. Un recorrido que, como cualquier otro, ha estado plagado de sensaciones en las que te crees que eres el rey del mambo, que eres bueno, que lo haces las cosas bien. Luego la sensatez que te van dando los años te permite vislumbrar que no ha sido obra tuya, que ha habido alguien que te ha ido poniendo por delante las piezas del dominó para que tú cojas la adecuada o no cojas la peor y vayas avanzando. Por eso, esta experiencia de vida que implica la primera pregunta, me tengo que remontar al año 1972, o sea, ha llovido ya bastante. Yo en aquel año, en junio de aquel año, era un perfecto paleto manchego, que se tuvo que ir a la gran ciudad, a Madrid, con sus pantalones de pana y su camisa a cuadros, solo me faltaba la boina, y no la llevaba porque tengo la cabeza muy grande y no había de mi talla, ¿no? Pero si no la hubiera llevado, ¿no? Entonces tuve que ir allí a hacer la reválida del bachiller superior, la reválida de séptimo. El bachiller que yo hice tenía 5 años de elemental y 2 de superior. Llegué allí y aprobé la reválida y eso introdujo una incertidumbre en mi vida porque me dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo más natural era ir a la universidad, pero mis padres no disponían de recursos económicos. Mi padre tenía un empleo humilde, era músico también y tenía que complementar el sustento familiar marchándose los fines de semana a tocar en fiestas o en bodas o en lo que fuera, ¿no? Yo no le podía pedir a mi padre, oye, ahora vas a tener que ir a tocar 10 veces más para poder pagarme a mí el que me marche a la ciudad. Por otra parte estaba la opción de la beca, pero mi padre había sido un represaliado político. 2 años antes yo había comprobado
que, aunque se habían borrado los antecedentes penales ya en aquella época, sin embargo, como en el caso del vídeo de Cifuentes, alguien había dejado las cosas en un cajón y en el momento oportuno pues salían, con lo cual dije, va a ser perder el tiempo. Me quedaba una opción y dije, pues al ejército. Y me marché, me hice marino, me marché a la marina, pues el mar me apasiona, viajar me apasiona, navegar me apasiona, pero cuando cumplí mi contrato de 4 años como profesional, pues decidí no renovarlo, por 2 razones fundamentales. La primera, porque había descubierto una vocación clarísima en mi vida a formar una familia. Yo quería hacer lo mismo que había hecho mi padre. Quería casarme y formar una familia. Y en segundo lugar, porque Franco se acababa de morir y en España empezaban a suceder cosas. Y yo quería vivirlas de cerca. O sea, el hecho de formar a la familia, voy a introducir un concepto que ahora está muy de moda, que es la conciliación laboral y familiar. Para un marino, conciliar la familia con el trabajo es bastante complicado. Para que os hagáis una idea, aquel famoso 0-5 de Cruyff con el Barcelona en el Bernabéu, yo lo viví en Jacksonville, en Virginia. Aquel batacazo que el Atlético de Madrid, yo soy del Atlético de Madrid, se pegó con el Bayern de Múnich en la final de la Copa de Europa, yo lo viví en el Sáhara. O sea que, y me apetecía vivir las cosas un poco más de cerca, por eso abandoné el ejército, me marché, volví a mi pueblo, en mi pueblo había pocas oportunidades, pude comprobar de nuevo que esos antecedentes seguían en algún cajón, como el vídeo de las Cifuentes, ¿no? Y porque en mi pueblo hay una cárcel que se ha hecho famosa después, la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, ¿no? Pero al lado había una cárcel de régimen abierto. Surgió una oportunidad de trabajar allí. Yo, aunque estaba apartado de la iglesia, tenía una excelente relación con los curas y el párroco de mi pueblo me propuso, pero la plaza no me la dieron, se la dieron al hijo del jefe de la policía municipal de mi pueblo, ¿no? Con lo cual, pues dije, aquí hay poco que hacer. Busqué trabajo en Madrid y me fui a trabajar a una gran compañía aseguradora de seguros médicos, que seguro que conocéis, se llama Sanitas. Y bueno, pues allí empecé una nueva vida. En aquella época se estaba produciendo la reforma política, todas estas cosas de la transición, y entonces decidí implicarme en esto. Cuando tienes 21 años, si no miras hacia la izquierda, o al menos en aquella época, se diría que te falta sangre en las venas. Cuando llegas a mi edad y sigues mirando, te faltan otras cosas, ¿no? Entonces yo ingresé en el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, después me afilié a Comisiones Obreras, en mi empresa participé en las primeras elecciones sindicales, fui el más votado del comité de empresa. Luego Enrique Tierno Galván vendió el partido para hacerse alcalde de Madrid, casi todos se integraron al PSOE y yo me marché al Partido Comunista de España, ¿no? O sea, a mí siempre me han gustado los retos fuertes. Todo el mundo que me decía, este chico tiene maneras, vale, este va a hacer carrera aquí. Pero a mí aquello no me convencía en absoluto, porque en la mayoría de las veces el hombre, su deseo y su verdadera necesidad no contaban. Allí lo que contaba era cómo alcanzar el poder y cómo mantenerse en él. Fui dejando la militancia política y decidí probar suerte, porque todo esto era un camino de búsqueda personal. Yo quería saber quién era, qué es lo que podía hacer en la vida, qué es lo que se esperaba de mí. Entonces decidí implicarme en el mundo de la empresa. Yo trabajaba en una empresa, por mis actividades y mi relación con la dirección, pues ya había pasado de ser auxiliar administrativo a oficial de segunda, estaba allí y tal. Y surgió la oportunidad de dedicarme a tareas más elevadas. La empresa había decidido cambiar todo su archivo, convertirlo en microfilm, en pequeñas fotografías. Yo había hecho un curso de fotografía, era el único que había por allí que sabía lo que era una imagen y entonces me ofrecí, dije, yo esto soy capaz. Y entonces me dijeron que sí y empecé un recorrido que duró 9 años, donde fui pasando de puesto en puesto, o sea, de responsable de documentación pasé a jefe de organización y métodos, de allí a director de delegaciones y al final la empresa la compró una mutua inglesa que sigue siendo la propietaria y estructuró la empresa en 5 divisiones,
a mí me asignaron la dirección de la División de Operaciones. Fui el único español promocionado, todos los demás que trajeron eran ingleses. Tenía bajo mi responsabilidad más de 90 oficinas y más de 500 trabajadores. Pero aquello tampoco me llenaba. Tampoco daba respuestas a lo que yo buscaba de la vida. En aquella época empecé a pensar, digo, bueno, pero si en el mundo de la política no me encuentro, si en el mundo de los negocios tampoco me encuentro, y empecé a vislumbrar una hipótesis, de decir, bueno, ¿y si el crucificado es la respuesta a las cosas, ¿no? Yo me había apartado de la Iglesia a los 15 años, aunque yo os digo que tenía una relación excelente con los sacerdotes. Entonces decidí volver. Y yo le decía a mi secretaria, voy en una reunión importante, y me iba a una iglesia cercana a la oficina, me sentaba allí y esperaba que el de la cruz se bajara, viniera a verme y me dijera, mira chico, tú lo que tienes que hacer esto, y me diera una hoja de ruta de qué cosas tenía que hacer, ¿no? Pero el de la cruz no se bajaba. No decía ni pío, no me llamaba el móvil, entonces ya tenía móvil, no me llamaba por teléfono, no me escribía un memorándum, no hacía nada. Yo salía de la iglesia desorientado, un poco frustrado, diciendo, bueno, pero esto cómo funciona, ¿no? Entonces decidí, bueno, a lo mejor me habla a través de sus amigos. Empecé a leer el Evangelio, empecé a leer a San Agustín, a San Francisco de Sales y a otros más, y ahí fue como poco a poco fui retornando a un sitio del que tal vez no debería haber salido, pero posiblemente si no hubiera salido, ahora no lo viviría como lo vivo y seguiría pues viviéndolo con un formalismo como sucede desgraciadamente pues a muchísima gente, ¿no? En todo este recorrido dentro del mundo de la empresa se me olvidó decir que nunca, o sea, tuve una máxima, nunca acepté ocupar un puesto en el que para que yo llegara tuvieran que desalojar a otro. Yo lo que hacía era detectar huecos en la organización y me autocandidaba, me proponía, presentaba un proyecto y luego lo cumplía. Eso para mí ha sido una máxima siempre. Si uno dice que va a hacer algo, lo tiene que decir, lo tiene que hacer, no solamente decirlo. Puedo decir que desde entonces hasta hoy, mi trayectoria en el mundo empresarial, cualquiera que analice mi currículum, pues podría convenir que he sido un hombre de éxito. O sea, la fortuna me ha sonreído, por decirlo de alguna manera, las cosas me han salido. He tenido situaciones difíciles, ahora contaré algunas de ellas, muy difíciles, pero al final el saldo puede ser muy positivo, pero no me llenaba en absoluto. Entonces, paralelamente a aquella vuelta a la iglesia, empecé a ir a visitar a una residencia de alcohólicos que hay cerca de Madrid, que regentaba un hermano de San Juan de Dios, jubilado, el padre Antonio. Allí acogía a alcohólicos, gente que sin esperanza, lo más bajo de lo más bajo, y él pues los abrazaba y los ayudaba. Y yo me iba allí los fines de semana, me iba cargado con cartones de tabaco, allí jugaba al parchís o al dominó, a las cartas con ellos, les daba tabaco a todo el mundo, a todo el que fumaba, hablaba con ellos y luego ayudaba a repartir la comida, ¿no? Algunas tardes que podía escaparme del trabajo, pues volví a hacer lo mismo. Aquella relación con el padre Antonio fue determinante porque hoy puedo decir que fue la persona que me enseñó a abrazar al diferente. Yo hasta ese momento sabía abrazar perfectamente, sobre todo a mi mujer, pero la experiencia con aquel hermano de San Juan de Dios me ayudó a empezar a abrazar al diferente. Todo esto, quiero decir que había encontrado a la mujer de mi vida, María Luisa, me fui a Cuenca, o sea, imaginaros, yo un manchego no conocía Cuenca, había estado en América, en África, pero no conocía Cuenca. Y me fui a Cuenca a conocerla. Primero la había conocido por teléfono y luego fui a verificar y me la quedé. Así podríamos decir que llego a 2005, en 2005, o sea, esta relación con el hermano Antonio y mi entrada, mi conocimiento y empezar a vivir la experiencia de comunión y liberación han sido determinantes para todo lo que ha venido sucediendo después. Yo había conocido
antes le contestaba a mi compañero de mesa por un incidente, yo había conocido Comunión y Liberación porque mi padre se murió. O sea, un hecho doloroso fue el que propició que entrara en mi vida un hecho que me la hizo florecer. Luego he entendido que el morirse para mi padre fue el último gesto de paternidad que tuvo conmigo, ¿no? Y me ha hecho recordar muchas veces cuando en el Evangelio Cristo le decía a los apóstoles, os conviene que me marche, ¿no? Los padres llegan un momento en que nos tenemos que ir, ¿eh? Mi padre se fue y fue lo mismo que cuando se fue mi madre. Yo lo percibí o lo he entendido después como el último gesto de paternidad que han tenido conmigo. En 2005, en la parroquia de donde vivimos, en Fuenlabrada, entonces el párroco era un gran amigo mío, Antonio Anastasio, hoy está en Milán. Pues empezaron, digo, tenía escrito párroco y sin embargo amigo, porque no es fácil ser amigo del párroco, ¿no? Amigo de verdad, me refiero, ¿no? O sea, conocido es, pero amigo de verdad no es sencillo. Empezaban a suceder cosas, empezaba a aparecer gente que no tenía dónde vivir, ¿no? Y nosotros pues cogíamos, echábamos mano del bolsillo y le dábamos un dinero para que se fueran a Madrid a un albergue, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de la posibilidad de crear algo, de hacer algo. Y así fue como nació la Casa de San Antonio. Estuvimos hablando durante varios meses, quedamos a la vuelta de vacaciones volver a empezar y en septiembre de aquel año dijimos, bueno, ya está, ¿qué hacemos? Hablamos con los amigos y lo proponemos. Y si dicen que no, me decía Antonio, pues tú y yo hacemos lo que podamos, ¿eh? Podremos atender a medio transeúnte, pues atendemos a medio transeúnte. Convocamos una cena con los amigos, unas 50 personas, lo propusimos y se armó un escándalo monumental. Todo el mundo decía, bueno, estáis locos, no sabéis lo que estáis haciendo, con esta gente es imposible. Total, que decidimos ponernos en marcha. Porque hubo 4 o 5 que dijeron, venga, yo voy con vosotros. Y empezamos a trabajar. Unos meses después sucedió una cosa complicada en mi vida. Por efectos de entonces gobernaba Zapatero y un miembro de su gobierno, un director general del Ministerio de Economía, pues tenía algunas cuentas pendientes con el mayor accionista de mi empresa. Y entonces pues empezó a divulgar en prensa una serie de noticias. Podéis imaginar una compañía de seguros, cuando empieza alguien de la administración a divulgar noticias sobre su solvencia, pues los clientes salen a maricar al último, ¿no? O sea, lo perdimos todo, absolutamente todo. Y mi situación, mi puesto de trabajo peligraba. O sea, mi jefa habló conmigo y le dije, mira, o te vas o reduces tu implicación. Yo reduje mi implicación al 50% del tiempo y el 50% del salario, no el 50% de la responsabilidad, esa la mantenía completamente. Intentamos seguir así, pero la cosa se complicaba. Yo cada día para ir a trabajar tengo que hacer 35 kilómetros y todos los días durante casi 5 años iba a trabajar pensando que ese día iba a ser el último. Hoy cuando llegue la empresa casca y me despiden. Luego volví a hacer los 35 kilómetros de retorno diciendo, uff, un día más, gracias a Dios. Esta situación os podéis imaginar, 4 años y pico pensando que es el último día de tu trabajo, cuando tú tienes ya más de 50 y ves en el horizonte que a los de 50 ya no los quieren ni en su casa, ¿no? Entonces era una situación angustiosa, pero estaba implicado en la Casa de San Antonio. Y la Casa de San Antonio, esta implicación con los más necesitados, el ver los rostros de la gente con la que por las tardes me relacionaba, con las que intentaba ayudar, fue lo que me permitió vivir esta situación angustiosa de una forma más humana. Hasta tal punto que luego la empresa empezó a salir adelante, el negociado mis responsabilidades se multiplicaron, de forma que hoy, en este momento, pues estamos en una situación como nunca había estado la empresa jamás. Tenía la oportunidad de volver a recuperar el 100% de mi salario y el 100% de mi tiempo de trabajo, pero ya no me compensaba. O sea, era tan fuerte la vinculación con esta gente que atendíamos, con los trabajadores que habíamos ido incorporando y con los voluntarios, porque fundamentalmente la Casa de San Antonio es una empresa, es una obra de voluntariado, que
apenas, o sea, que decidí no hacerlo, ¿no? Para terminar, quiero decir que el éxito de mi vida no ha sido todo esto, ¿no? El éxito de mi vida ha sido la gracia que el Señor ha desparramado. Digo que ha desparramado porque no he sido capaz de recoger ni una milésima parte de todo lo que ha echado encima de mí. Primero, al regalarme una familia fantástica y unos amigos enormes, muchos más grandes que yo, todos ellos. Y después, por permitirme echarle una mano en su obra, una mano incompetente como la mía, una mano incapaz, pero una mano en definitiva, para contribuir al desarrollo de su obra. Cristo, que podría prescindir de mí y no lo notaría apenas nadie, lo notarían 4 o 5, los demás no se enterarían, sin embargo, tiene la misericordia de decirme cada mañana: anda, échame una mano en esto, con estos que vienen a la casa de San Antonio. Gracias, Ángel. Xavi. Ya. Buenos días. Jo no sé per on començar, però bueno. Ara? Hòstia. Sí. Primero, perdonar disculpas, porque así como Farhat ayer decía que hacía 300 conferencias cada año, es mi primera y después de la experiencia de Ángel, yo no sé. Pero bueno, en fin, voy a explicar un poquito mi pequeña vivencia, ¿de acuerdo? Yo tengo 37 años ahora y hace 10 más o menos, 10 años, murió mi padre, ¿de acuerdo? Yo creo que era la primera fecha, o sea, con 27 años, mi situación era, yo había estudiado, ahora soy la tercera generación de una familia que se dedica al mundo del vidrio, fundir vidrio e intentar hacer cosas para poder venderlas, ¿de acuerdo? Hemos ido pasando por diferentes segmentos de mercado y demás. Entonces, yo vengo de una familia de una clase media, pero bienestante, o sea, en mi casa nunca ha faltado el dinero, teníamos, bueno, lo normal, ¿de acuerdo? Pero nunca hemos sufrido una crisis o como mínimo, como yo y mis 2 hermanos, o sea, somos 3 hermanos, nunca lo hemos notado así. Si en casa había problemas económicos, a nosotros nunca habíamos tenido esa sensación. Entonces, yo cuando estaba estudiando me dediqué, soy técnico agrario, nada que ver con el mundo del vidrio, ¿de acuerdo? Una vez acabé de estudiar, me puse a trabajar en este sector dentro de los animales de compañía, era educador canino, me dedicaba a mantener acuarios, más o menos intenté buscarme mi vía y iba funcionando. Paralelamente, mi padre tenía ya una empresa donde trabajaba para el mundo de la construcción, hacía encimeras de vidrio, lavabos, tenía muchísimos clientes y de ahí funcionaba. Muchísima faena, era una empresa en ese momento con 17 trabajadores, más mi padre y mi madre siempre ha estado al lado de ella llevando la contabilidad. Era una empresa más o menos importante. Yo jugaba a ser empresario porque en casa no me faltaba nada, vivía con mis padres, tenía mi coche, mi trabajo y si faltaba dinero pues se lo pedía o lo cogía y no tenía ningún problema. Voy saltando 1000 porque estoy hiper nervioso, pero sigo. Llegó un momento, un domingo, como pasa en mi familia muchísimas veces, es que nos reunimos todos y comemos, hacemos una paella y vamos comiendo. Y en esas, mi padre expresa que cada vez tiene más faena y que necesita a alguien para trabajar. Yo, sin darme cuenta, sin pensarlo, y no sé por qué, aún hoy en día no sé por qué, le digo que yo mañana vengo a trabajar, era un domingo, y le digo que el lunes vengo a trabajar. No se lo creía, pero él se puso muy contento porque su ilusión era que siempre que siguiéramos los hijos, como mínimo uno de los 3, que siguiéramos la tradición familiar. Entonces, me dijo, de acuerdo, mañana a las 5 de la mañana en la nave, en la empresa. Así fue. Me levanté, a las 5 de la mañana estuve allí
Y yo, creyéndome que sería el hijo del jefe y que más o menos trabajaría, a ver cuál es el sitio que le faltaba, lo primero que me dijo, que me puso en el primer puesto donde me puso es, voy a expresar lo que es el peor de todos, porque para mí no lo es, pero es el peor de todos, donde hay mucho polvo, mucho humo, donde nadie quiere estar, estás solo, encerrado en una habitación, donde en invierno hace mucho frío y en verano hace mucha calor y aislado de todo, ¿de acuerdo? Es matizado, bueno, chorreando con arena, cristales, ¿de acuerdo? Bueno, eso, la peor de todas. Entonces, no me tuvo allí un mes, sino me tuvo 2 años solo encerrado ahí dentro. Entonces, no solo eso, sino como que no me quejaba, los horarios de mi padre fueron ampliándose. O sea, sí, para reír. Trabajamos de 5 de la mañana a 3 de la tarde, a las 3 para 1 hora para comer, de 4 a 7... ampliábamos y hacíamos horas, ¿de acuerdo? Todo eso, evidentemente, como la empresa funcionaba, no me faltaba ni el sueldo, ni sobresueldos, ni nada. Entonces, yo trabajaba mucho, pero tenía todo lo que quería, no tenía ningún problema. Como esos horarios no eran suficientes para agotarme, mi padre puso un horno nuevo. Bueno, no sé si he explicado que lo que hacemos es fundir cristal, entonces se funden con hornos. Entonces, puso un horno nuevo que se tendía, para poder tener la producción durante las horas de trabajo, se tenía que encender a las 12 de la noche. Entonces, para que no bajara él, yo le decía que iba yo a encenderlo. Por tanto, iba a las 12 de la noche, encendía el horno, me esperaba media horita a ver que todo funcionaba bien, me iba para casa a las 4 de la mañana, me levantaba para empezar la jornada que os he explicado. No era suficiente que 2 trabajadores de mi padre les quitaron el carnet de conducir porque les gustaba beber y esas cosas, entonces no podían ir a trabajar. Y mi padre quería que esos 2 trabajadores fueran a trabajar, como es normal. Entonces, o los íbamos a buscar o no venían a trabajar. Entonces, ¿quién iba a buscarlos? Los iba a buscar yo. Por tanto, ya no sé, el horario era insufrible. Pero no me agotaba, por tanto era... Entonces, a partir de ahí ya me sacó de ese cuarto, empecé a ponerme al lado del encargado que tenía y más o menos iba haciendo. En ese momento, únicamente la empresa se dedicaba a hacer encimeras lavabos de cristal para construcción, para obras y demás. Tenía unos cuantos clientes y la genial idea de mi padre era, vamos a crear un cliente más que sea la competencia de mis clientes. O sea, una empresa que lo que hiciera era la competencia de los clientes que tenía. Un cliente más de la empresa de mi... ¿Me explico? Sí, vale. Entonces, ¿quién tenía que estar ahí delante? Pues entonces, me puso a mí, ¿de acuerdo? Cogió un local aparte que teníamos la familia y ahí empezamos a hacer un cliente de mi padre. Con eso, más o menos, yo ya conocí a mi mujer vino a trabajar, cuando acabó los estudios, vino a trabajar conmigo y era mi secretaria, mi mujer, también todo juntito, es muy divertido. ¿Por qué cuento eso? Porque entonces llega un momento que está mi padre con su empresa, con sus trabajadores y yo llevando la empresa de mi padre, que también era socio mío, otro hermano, y yo con mi mujer. 2007, más o menos, las vacaciones de 2007 cogemos toda la familia, nos vamos a hacer el Camino de Santiago, volvemos, seguimos y 6 meses después, bueno, más o menos sobre Navidad, mi padre le empieza a doler la cabeza, se empieza a sentir mal y mi madre, que con todas las madres lo saben todo, dice que es cuestión de estrés, se le lleva a un balneario, 2 masajes, eso no funciona y cuando vamos al médico le dicen que tiene cáncer de pulmón terminal, no tiene solución y aparte de un diagnóstico rápido, ¿de acuerdo? Le dan 1 año más o menos. Seguimos separados por las 2 empresas y entonces ahí empieza el periplo. Era 2008 ya, 2007-2008 empieza, aparte de la crisis de la construcción. Las 2 empresas se dedicaban solo a la construcción. Entonces cada vez menos pedidos, más deudas, nos sobran trabajadores, entonces muy complicado. Entonces, mi padre era de la vieja escuela y los trabajadores había que mantenerlos siempre porque ellos eran los que habían ayudado a subir la empresa. Entonces, nunca se despidió ningún trabajador, nunca se fue al Fondo de Garantía Social, siempre intentamos o intentó llevarlo de la mejor manera socialmente el tema de los trabajadores. Entonces, al final reventó, marzo de 2008, mi padre muere.
La empresa está horrible, fatal, pues es imposible levantarla. Tenemos dos empresas y lo que hacemos es juntarlas. Entonces tengo dos secretarias, mi madre y mi mujer. Que es verdad, ¿eh? Mi madre y mi mujer, imaginaros, genial. Mi madre, cuando muere mi padre, mi madre deja o sea, mentalmente tengo un cuerpo, no puede ayudarnos con todos los problemas económicos, es horrible. Tengo dos hermanos más pequeños en ese momento, el mediano, 3 años menos que yo, 24, 25 más o menos. La presión de todos los trabajadores es imposible, no puede, y entonces nos pide por favor que se va a trabajar a otro sitio, intenta buscar una empresa y se pone a vender fuentes de agua y demás en una empresa y se soluciona. Entonces mi hermano pequeño tenía 18 años más o menos y ahí empieza a trabajar, está acabando los estudios de marketing y ventas, y empieza a trabajar en el Corte Inglés para poderse pagar los estudios. Cuando acaba los estudios, sigue trabajando en el Corte Inglés de 2 de la tarde a 10 de la noche. No, ya está, espera, eso lo explico después. Okay. Mi hermano se está pagando los estudios y yo me quedo solo con mi madre. En ese momento ya habíamos despedido a algunos trabajadores y nos quedaban 4 o 5 y 2 secretarias. Dos secretarias. Llega un momento al final que no tenemos clientes, tenemos 2 o 3 trabajadores y no sabemos qué hacer. En ese momento mi madre... Sí, en ese momento mi madre al final decide el poder cerrar la empresa para que esos 2 trabajadores puedan ir al Fondo de Garantía Social y quedarnos limpios. Así lo hace, se cierra la empresa, después con presiones de la Seguridad Social, Hacienda, esto es todo un periplo, y al final de todo nos quedamos mi madre, mujer y yo, ¿de acuerdo? Nunca, en ningún momento dejé de ir a trabajar a las 5 de la mañana. Y entonces preguntáis, ¿pero a trabajar a qué? Por si no había trabajo, ¿a qué ibas? Pues no lo sé. No lo sabía en ese momento y no lo sé ahora tampoco. Lo que sí que hacía es me levantaba a las 4:30 o así, iba para la nave sin tener trabajo y estaba allí. Entonces hubo un momento que lo que hice es pensar, si mi padre ha muerto, a eso yo no le puedo hacer nada, pero lo que tengo, él lo que me ha dejado de herencia ha sido una nave industrial con unos hornos, una maquinaria y demás. Vamos a hacer algo con eso, o lo vendemos o intento hacer algo. Entonces, fue en ese preciso momento cuando pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde hay dinero? En los 2008, 2009, ¿en qué mercado se puede mover dinero? Entonces, lo único que se me ocurrió es en la hostelería, pero en la alta hostelería. Pues entonces, voy a venderles algo. Lavabos de vidrio no, porque tendrán un par de lavabos, así que no puedo hacerles lavabos, pues intento hacer platos de vidrio. Una vez tengo eso, y no tenía ni idea de cómo se hacían los platos de vidrio, no sabía nada, o sea, sabía tratar el cristal, pero no sabía nada de los platos de vidrio. Entonces lo que hago es empezar a buscar proveedores para que me puedan vender ese tipo de platos, ese tipo de materia prima y demás. Cada vez que intento llamar a mis proveedores, o sea, los proveedores de mi padre de antes, los llamo, me reciben con las manos abiertas y me dan toda la información que ellos saben, que en el mundo, supongo que en otros mundos también, pero en el mundo del cristal parece que todo es alquimia y que nadie quiere decir nada y al final es absurdo. Pero bueno, los proveedores intentan darme toda la información que pueden y que saben. Ninguno me cerró la puerta, ninguno sabiendo que veníamos de una situación económica fatal, me puso el dinero por delante. Fue en ese preciso momento cuando me di cuenta que la herencia que me había dejado mi padre no era física, unas naves y unos hornos, sino todo el trabajo que había hecho él con sus proveedores, que ahora me estaban abriendo la puerta y no me negaban nada. A partir de aquí ya empieza a ser todo un poquito ya rocambolesco, porque no tenía ni idea de cómo se hacían los moldes, de cómo se hacía nada. Empecé a probar con todo. Empecé a probar y a sacar y saqué 4 o 5
cosas que parecían platos. Una cosa muy rara. Entonces, eso se tenía que, cuando ya había tenido algo que yo creía que a lo mejor se podía vender, tenía que enseñarlo. Entonces necesitaba hacer unas fotos. Lo que hice es llamar a un amigo que le gustan que sabe hacer fotos, y le dije, yo no te puedo pagar en dinero, pero vamos a merendar cada día. Entonces, a cambio de donuts, lo explico gracioso, pero es que es así, ¿eh? A cambio de donuts me hizo las fotos. Entonces, con las fotos, más o menos, las iba enseñando y vendiendo, y mostrando, y bueno, algo parecía que, pero nadie nunca dijo nada. Entonces, un día, jugando en la calle con mis hijos y los hijos de Miquel, él me explica que conoce a un tipo en Madrid que tiene contactos con la hostelería, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, pues perfecto. Lo llamo, viene al día, 2 días después, no entiendo por qué, pero viene, y me dice, sí, ningún problema, vamos con esas cosas, con eso que yo había hecho, y vamos a verlo. Entonces, voy a ir a verlo, y lo primero que me dice es, de esto que has hecho no me interesa nada, pero tú que puedes hacer cosas, podemos probar a hacer esto y esto. Entonces, me vuelvo para Rubí, en Rubí tengo la nave, me vuelvo para Rubí, intento hacer lo que me dijo, se lo vuelvo a enseñar, creo que no me entendiste del todo bien, o sea, fue hasta que al final le hago 2 o 3 cositas que parece que sí y las vendo, por fin vendo algo. A partir de aquí, a través de este amigo de Madrid, de los clientes, empiezo más o menos, poco a poco, a ir vendiendo y creando un poquito mi catálogo y mis productos. Vale, ya. Gracias, Xavi. Bueno, vamos a por la segunda pregunta, y en esta os voy a pedir que seáis un pelín más sintéticos. La pregunta es, ya sabemos lo que hacéis, ¿no? Dice, y habéis demostrado ambos que habéis hecho cambios evidentes en vuestra vida, ¿no? Pero los desafíos nunca faltan. Entonces, ¿de dónde surge esta infatigable energía que nos permite aprender de lo que hacemos? Ángel. Yo debería haber aprendido muchas cosas durante todo este recorrido, pero no he sido capaz, probablemente por mi incompetencia ontológica, ¿no? Pero he aprendido algunas que creo que son importantes. Me voy a centrar en 3. La primera es que la vida solo se disfruta entregándola. O como diría la Madre Teresa de Calcuta, todo lo que no se da, se pierde. Voy a poner el ejemplo de mi familia. Mi familia, María Luisa, mi esposa, mis hijos y mis nietos, es el mayor regalo que Dios me ha dado. Digo regalo porque no me los merezco, y cada vez que los miro me doy cuenta de la desproporción que hay entre lo que soy y lo que he recibido, ¿no? María Luisa está aquí hoy conmigo porque ya no sé ir sin ella a ningún sitio. No porque necesite que me cambie los pañales, que todavía no ha llegado ese proceso, aunque si Dios quiere llegará, sino porque es una forma que tengo de deciros a todos, vengo con lo mejor que tengo, ¿no? A mi esposa y a mis hijos y también a mi nieta, el nieto tiene 8 meses y no se ha dado cuenta todavía, pero los he implicado como voluntarios, como trabajadores en la Casa de San Antonio, porque no había otra manera de que pudieran entender lo que yo siento, no había otra manera que la que ellos también lo vivieran. Otro ejemplo es nuestra casa, es una casa abierta, ¿no? Una casa en donde siempre hay gente. Hace un tiempo una amiga me decía, me impresiona la capacidad de acoger que tenéis María Luisa y tú. Y yo le decía, no, estás equivocada, no acogemos, somos los acogidos, ¿eh? Nuestra casa antes era una cueva donde nos ocultábamos y ahora es un espacio abierto donde corre una brisa fantástica que siempre traen los amigos que vienen a compartir un tiempo con nosotros. Esta primera cosa la termino apuntando que solo hay 2 cuestiones en la vida que no se terminan nunca, en la que uno puede coger todo lo que le dé la gana, todo lo que quiera, hasta hartarse, que son el miedo y el amor de Dios.
En la puerta del convento de los Carmelitas de Segovia hay una frase de San Juan de la Cruz que dice: Cristo es como la fuente donde cada uno toma según lleva el vaso. Puedes coger en la vida todo el miedo que te dé la gana, no se acaba. Y puedes coger todo el amor de Dios que te dé la gana, tampoco se acaba. Entonces, cuando te reservas, cuando no te entregas sin darte cuenta, estás cayendo en los brazos del miedo. La segunda cosa que he aprendido es que la batalla de la vida solo se gana abrazando, la gana el que abraza más fuerte. Esto lo aprendí de un amigo, Jesús Carrascosa, que a su vez lo ha aprendido de otros. Pongo un ejemplo. Hace un tiempo tuvimos acogido en nuestra casa un chico de 30 y tantos años, Carlos. Carlos había estado tonteando con la droga, era uno de estos chicos que hoy quiere esto, hace que sus padres le compren, se mete y a los 2 días se sale y ahora quiero esta otra cosa. Era un elemento realmente insoportable, una de estas personas que solo las puede soportar su madre, es la única capacitada biológicamente para soportarlo. Pero tuvo la mala suerte de que su madre murió. Entonces, el padre y los hermanos lo mandaron a la calle porque no podían, no aguantaban y cayó en nuestras manos, ¿no? Entonces, en un cierto momento, Carlos hizo un intento de suicidio. Se empastilló. Había con él 2 compañeros de la casa que llamaron al 112 y le acompañaron al hospital. Uno en la ambulancia y el otro corriendo. El hospital estaba a 3 kilómetros. Imaginaros cómo iría, que llegó antes que la ambulancia, ¿no? El que corría. Yo llamé al padre para decirle que su hijo estaba hospitalizado por un intento de suicidio. El padre me lo agradeció. Unas semanas después a Carlos le daban el alta. Yo llamé al padre de nuevo. El padre me dijo que iría a recogerlo. El padre había iniciado otra relación con otra mujer y que luego quería verse con nosotros. Entonces el padre fue al hospital, lo recogió y se vino a nuestra sede. Estábamos en la sede Leo y yo. Leo es el responsable de la casa de hombres. Tenemos 4 casas de acogida, 2 para mujeres con hijos, una para hombres y otra para familias. Y llegaron el padre, la mujer de la madre, del padre, Carlos, y un hermano. Yo les hice la exposición de rigor, les dije, mirar, en una situación como esta, este chico necesita una compañía permanente y nuestro piso es un piso tutelado, no se la podemos garantizar. Lo más conveniente sería que os lo llevarais a casa, al menos durante un tiempo, ¿no? El padre me lo agradeció, se levantó, me dio un abrazo, agradeciéndome todo lo que habíamos hecho por su hijo y se marcharon. Cuando Leo y yo salimos de nuestra sede, los vemos sentados en un bar tomando algo. Y nos fuimos tranquilos a casa. Dijimos, hemos resuelto, ¿no? Cuando estoy en casa, a los 30 minutos me llama Leo y me dice, oye, mira, tengo aquí a Carlos, que resulta que en un cierto momento su padre le dijo, mira, Carlos, tu problema es tu problema. Se levantaron y se marcharon y lo dejaron allí. Me dice, ¿qué hago? Pues imaginaros un silencio sepulcral, de estos que se pueden masticar. En un momento dado le digo, Leo, ¿para qué hemos abierto la casa? Leo se queda pensando y me dice, vale, ya sé qué tengo que hacer, voy a por él y me lo llevo de nuevo a la casa. Nosotros todos los lunes tenemos un encuentro en la casa donde voluntarios y acogidos pues hablamos de lo que ha sucedido durante la semana y tal. Al terminar el encuentro, Carlos había estado silencioso. Al terminar el encuentro dice que quiere hablar. Y me dice, mira, no sé de qué material estáis hechos, pero lo que no han hecho mis padres y mis profesores lo habéis hecho vosotros. Carlos estaba haciendo un curso de carpintería metálica con el INEM, cuando sucedió el hecho del intento de suicidio. Dice, entonces, mis padres y mis profesores se han desentendido de mí y, sin embargo, vosotros me habéis vuelto a acoger. No sé de qué material estáis hechos. Yo le respondí, Carlos, la pregunta que haces es errónea. La cuestión no es de qué material estamos hechos, sino quién es el que nos sostiene para que podamos hacer esto. Y te conviene conocerlo porque ese que nos sostiene a nosotros está dispuesto a sostenerte a ti. Ahí se quedó la cosa. Carlos, desgraciadamente, se ha marchado. No ha tenido ninguna intención de indagar más aún en quién es el que lo sostiene. Yo antes, comentando con Germán, le decía, nuestra experiencia es como la parábola de los 10 leprosos. O sea, de cada 10 que tenemos acogidos solo vuelve uno. Vuelve aquel
que está convencido de que lo que han hecho con él es pura gracia. Los otros 9 que piensan que es un derecho que tienen, esos cuando se marchan ya no vuelven. Para describir la tercera cuestión que he aprendido, voy a hacer una modificación en un chiste, que seguro que todos conocéis. ¿Sabéis cuál es el mayor negocio del mundo? El mayor negocio del mundo es comprarte por lo que vales y venderte por lo que Dios dice que vales. En la Casa de San Antonio, que nació con 0 euros y que ha evolucionado contra viento y marea, esto se pone de manifiesto. La administración, en Madrid, por ejemplo, pero creo que es común en todas las regiones, solo quiere saber de grandes entidades, de grandes fundaciones. Para que os hagáis una idea, una de las convocatorias de la que nosotros nos nutrimos, que es trabajar con la gente que tiene una renta mínima de integración, la convocatoria del año 2017 la publicaron en septiembre, la resolvieron en enero del 18 y la pagaron en febrero del 18. Las entidades han tenido que ir anticipando todos los gastos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que las grandes tienen capacidad de ir al banco y que le den dinero, las pequeñas se asfixian. Y esto es lo que busca la Administración. La Administración lo que busca es cargarse a todas las entidades pequeñas, que es una cosa absolutamente insensata, porque estas entidades pequeñas que están pegadas al terreno son los que a la acción social le aportan capilaridad, son las que están pegadas al que sufre. Pero, sin embargo, ellos van por otros derroteros. Por ejemplo, tenemos un gran problema de acogida en este país, a nivel global, un problema enorme de acogida. Y, sin embargo, por ejemplo, en la iglesia a la que pertenecemos, nos encontramos con una cantidad enorme de conventos, monasterios que están vacíos, con una cantidad de instalaciones que están vacías y la gente durmiendo en la calle. Pero, sin embargo, el Señor actúa y estas pequeñas entidades que estamos sufriendo los varapalos de la Administración, sin embargo, nos da esa gasolina para que podamos seguir adelante, ¿no? Hace unos meses, por ejemplo, bueno, quería decir que, volviendo a la Casa de San Antonio, si a mí, cuando empezamos en 2005, alguien viene y me cuenta lo que sería ahora, yo le hubiera contestado, chico, ¿cuánto has bebido? ¿No? Porque es totalmente desproporcionado, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos meses nos echaron de la parroquia en la que teníamos la sede. Los curas dijeron, bueno, es que vuestro trabajo no encaja con nuestro proyecto pastoral. Y nos tuvimos que ir. Y claro, se quedó la mitad de los voluntarios. Nos fuimos, no llegaba a 30. Hoy, en este momento, 4 meses después, tenemos 8 trabajadores y 71 voluntarios activos. O sea, 71 personas, más de 40 más, a los que el Señor les ha movido el corazón para que se pongan en marcha y vengan. Por eso digo que para mí es evidente que no es cuestión del valor que uno realmente tenga, sino del valor que Dios te asigna. Nuestra inutilidad, nuestra incapacidad estructural en manos de Dios florece, se vuelve eficaz. Él sabrá por qué. Muchas gracias, Ángel. Bueno, Xavi, como nos conocemos y hemos hablado alguna vez, respondiendo a la pregunta, vuelvo a repetir, ¿de dónde surge esta infatigable energía para aprender, que nos permite aprender de lo que hacemos? A mí me gustaría que nos explicases, cuando no tenías nada que hacer, cuando ya te habías quedado con tu madre y con tu mujer en la empresa, cuando salías a las 4 de la mañana, cuando sonaba el despertador a las 4 de la mañana, ¿por qué te levantabas? ¿No? ¿Por qué ibas a trabajar si no había nada que hacer? ¿Y qué es lo que te sostenía en esto? Yo no sé por qué iba a trabajar, pero tenía que ir.
en ese momento que no teníamos nada, que no tenía nada, que aún no sabía qué querían hacerlos. Bueno, me he dejado una cosa muy importante que ya queda, supongo, entendido, que es cuando la empresa anterior, la empresa de mis padres cierra, evidentemente todas las propiedades de mis padres quedan embargadas, todo se tiene que vender, o sea, nos quedamos a cero, ¿de acuerdo? Sin nada. Lo único que quedó era la nave, que estaba medio sujeta, y ya he dicho antes que lo que tenía era la nave, la maquinaria y, evidentemente, la corriente, la luz que llegaba para poder encender los hornos. Entonces, mi gran obsesión era que nunca vinieran a cortar la luz, porque entonces sí que a la que cortaban la luz ya no podía hacer nada, ¿no? Esa era la gran obsesión, porque si yo iba a trabajar prontito, siempre se había hecho este horario, pero siempre iba prontito, entonces entraba en la nave, cerraba todas las puertas y parecía que no había nadie, las cortinas de la oficina también quedaban bajadas, nunca encendía la luz de la oficina, así no pasa nada, si alguien viene, pues no decían nada. Entonces yo me sentaba dentro, por la mañana me sentaba dentro en la mesa y esperaba que... yo no sé qué esperaba, pero intentaba hacer algo, pensaba a ver qué es lo que podía hacer. Y como tenía la luz, pues encendía los hornos, iba haciendo pruebas y todas, evidentemente al principio todas salían mal, hasta que algún día empezó a salir alguna cosa que parecía, ¿no? Que es lo que os he contado. Entonces, un día llegó una carta a la oficina, era de la compañía de la luz, y decía que, no recuerdo, en una semana o en 15 días venían y cortaban la luz. Entonces, en ese momento fue cuando más prisa me cogía para poder hacer algo, por si la podía vender y podíamos intentar frenarlo al principio para poder seguir. Eso lo único que hacía era ponerme nervioso y no podía hacer nada. Pues, mi única solución, que es lo de la rotonda, que tantas ganas tenéis que os explique, que es, yo ya no podía hacer nada, estaba de perdidos, se acabó. Entonces, una cosa importante es que, como esto es una locura importante, si no tenía nada, si no tenía trabajo, si no facturabas, que es lo que ha preguntado Germán, ¿para qué vas a trabajar? ¿Por qué no te buscas otra cosa, ¿no? En cualquier lado, cualquier cosa? Esta deducción, que es lo más normal, mi mujer me la hacía constantemente 7 veces cada hora. ¿Puedes, por favor, dejar...? Yo creo que, como es normal, que ella lo que quería es que yo quería seguir allí para ver si mi padre aparecía o para no fallar a mi padre o para... no sé, no lo sé. Para mí, yo tenía clarísimo que mi padre estaba muerto, que no había manera de mostrarle ningún respeto si yo seguía allí, pero algo me decía que algo podríamos hacer, porque como mínimo tenía físicamente los hornos, las naves y demás. Entonces, el hecho de que llegara la carta de que nos cortaban la luz, mi mujer insistiéndome que por favor buscara, porque claro, no teníamos ingresos en casa, ya nos habíamos casado, estaba embarazada, ella estaba en el paro, o sea, todo lo que pueda pasar, con salud, pero todo lo que pueda pasar, eso es la situación que puede tener cualquier persona que se encuentre así, que tampoco no es nada extraño. Entonces, 2 o 3 días antes de que llegara el día que tenía que venir a cortar la luz, cuando, como siempre, me levantaba a las 4:30 de la mañana, cogía y me iba. Entonces, de camino, iba pensando, llorando. Lloré muchísimo, yo creo que todo, muchísimo. Entonces, no entendía nada. Y la única solución que yo encontré, que yo no sabía si era una solución o no, pero lo único que a mí me aliviaba un poco era... del camino de casa a la nave hay 4 rotondas, creo, sí, 4 rotondas. Entonces, desde la primera hasta la segunda, lo que a mí me aliviaba es que desde la primera hasta la segunda, lo que hacía era parar la radio y entonces me ponía a rezar, ¿de acuerdo? De la primera a la segunda yo no quería rezar más y con eso tenía suficiente. Entonces, rezaba y lo único que pedía es que por favor ese hombre que tenía que venir, que se encontrara mal o que no viniera o que se equivocara de nave y se la cortara al vecino, pero que no me cortara la luz, o sea, no sé, cualquier cosa. Tampoco no le quería ningún mal a nadie, pero yo necesitaba luz. Entonces yo iba haciendo eso, yo no sé si servía para nada, pero llegó el día, ese día yo creo que hice 2 vueltas para rezar 2 veces, no, es broma. Llegó el día, Dios, llegó el día y viene ese hombre, pica a la puerta y me dice, vengo con unas alicates, ¿no? Vengo a cortarte la luz. Y le pedí que por favor, una semana antes o 3 días antes había venido un pequeño pedido y lo estaba haciendo, una encimera,
una porquería, sin me dejaba nada para poder pagar la gasolina para venir y trabajar, de verdad. Era una cosa muy horrible, pero entonces le pedí que por favor, que si podía venir después de comer, que ya se había acabado el horno, podría sacar eso y así lo podría vender. Entonces me puse a llorar y el tipo me vio y me dijo, nunca me han venido con esta humildad y me ha explicado las cosas. Sí, todo el mundo empieza, le da mil vueltas, le explican 1000 historias, todo son mentiras y él, que está acostumbrado, lo veía, ¿no? Entonces, como veía que lo que yo le decía era verdad, me dijo, mira, voy a hacer una cosa, porque yo estoy trabajando para una empresa, me debo una empresa y tengo que hacer eso, si no, me van a echar. Y me dijo, yo no se lo digáis a nadie, ¿vale? Pero me dijo, me la cortó y me dijo, yo mismo te la pincho, te pincho la luz, ¿vale? No, a mí no me aplaudáis, a él, por favor, porque... Bueno, eso fue así, la cortó, se llevó el aparato donde dice que está cortado y me la pinchó él. Y me dijo, en 15 días, tío, tengo que venir a despinchártela porque se van a enterar. Vale, vale. Así fue, me la dejó. Entonces, día y noche iba y gastaba corriente, porque aparte no la pagaba, gastaba corriente haciendo cosas. Que no es broma, ¿eh? Total, que al final saqué unas cuantas cosillas y a partir de ahí, con la encimera esa, con 4 o 5 platos más, empezamos a pagar las primeras facturas de deuda, nos vinieron a poner el cacharrito ese que decía que ya estaba todo bien y poco a poco fuimos, bueno, poco a poco, son anécdotas, pero no sé, algo ya. Gracias, Xavi. Estamos agotando el tiempo. Os voy a pedir que, por favor, esta última pregunta la respondáis en 6 minutos como máximo. Entonces, a ver, yo también estoy perdiendo los papeles. Sí. Un factor fundamental de cualquier empresa, aparte de qué es lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces, es con quién trabajas, tus trabajadores, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber esta genialidad, este motor que se ve en vosotros de una forma evidente. ¿Cómo habéis conseguido implicar a vuestros trabajadores en la obra? ¿Qué os parece que es clave por su parte? Sí, sí. Ya cuando empezamos a tener un poquito más de trabajo, teníamos para poder sacar medio sueldo para mi madre, medio sueldo para mí, cubriendo los gastos que teníamos, deudas ninguna, pero cubriendo los gastos que teníamos del día a día que puede tener una familia normal y corriente. Pero tenía un poquito más de trabajo, o sea, necesitaba mano de obra, necesitaba gente para trabajar. Mi hermano ya dije que iba viniendo, pero sus horarios eran complicados y tampoco nos podía ayudar siempre. Pero con lo que sacaba no podíamos pagar ni un sueldo ni medio sueldo, era horrible. Entonces, como siempre, como pasó con el de la luz, siempre nos ha pasado estas cositas, como pasó cuando Miquel me habló de un chico de Madrid que conocía dónde podía vender esas cosas que yo hacía, pues lo mismo. Entonces, con el trabajador nos pasó lo mismo. Una noche de San Juan, tirando petardos en la calle, se asoma al balcón la tía de mi madre, digo, de mi mujer y su primo, y me dice la tía, a ver si te llevas a este niño a trabajar, que no para de estar en casa enganchado con la Play y no sé qué. Entonces me lo miro a él, que tenía 16 años o no, más o menos, me lo miro y le digo, ¿pero tú tienes ganas de venir a trabajar? Y me dice que sí, se equivocó. Me dijo que sí. Entonces le dije, bueno, el día siguiente a las 4:30 te vengo a buscar. Se quedó blanco, no podía rectificar, ya me había dicho que sí. Entonces me lo llevé, lo fui a buscar a las 4 de la mañana y lo primero que cuando entra en la nave, nada, se cambia y me dice que qué hace. Claro, no había trabajado nunca con cristal ni con nada. Lo primero que le dije es que barriera, que si pudiera barrer. No había barrido nunca, barrió la nave 4 veces y aprendió a barrer. Lo explico como una anécdota, pero a partir de ahí, al ver este chico que nunca había trabajado y nunca había hecho nada laboralmente, a partir de ahí aprendió a trabajar, él siempre me lo ha dicho así, aprendió a trabajar conmigo. Conmigo aprendió las cosas básicas. El hecho de que aprendiera el cristal o aprendiera a barrer, eso es lo de menos, pero aprendió a tener un respeto, un horario, porque a las 4 de la mañana no es normal levantarse,
a tener una responsabilidad, a aguantar. Soy muy bronca, aunque haga ahora graciositas, pero en el trabajo se las ha llevado muy grandes y así hemos aprendido todos, ¿de acuerdo? Como puedo explicar 1000 anécdotas de él, pero bueno, desde ese momento hay una cosa importante que yo le dije: vas a venir a trabajar pero no te puedo pagar, qué bien, y me dijo que sí. Entonces, conforme íbamos fabricando, íbamos ganando, nos íbamos partiendo lo que íbamos ganando. Entonces, le pudimos ir aumentando, no sé, le puedo llamar sueldo, porque al final era una ayuda, porque era horrible la cantidad, ¿no? Pero cada vez, hasta que llegó a tener un sueldo normal, hasta que llegó a ser encargado, y hasta que él mismo dijo: ya no, creo que ya no puedo ser encargado, doy paso a otro trabajador. O sea, él fue así, él mismo vio que ya no podía, hizo un paso al lado, no atrás, y sigue con nosotros, ¿de acuerdo? No sé, hace unos cuantos años. Desde Albert, todos los trabajadores que hemos tenido siempre tienen siempre para mí tienen un fondo social. La empresa ahora actualmente es... El 50% es mía y 50% de mi hermano. Mi hermano en todo esto las cosas la ve diferente, entonces la parte del trabajador yo la veo como un fondo social y él lo que ve, y gracias a Dios, lo que ve es la parte económica de la empresa, porque si no, yo soy un desastre. A mí no me interesa nada si la empresa funciona, si no funciona, mientras, si no sé explicar eso es un poco complicado. Que funcione o no funcione, todo el mundo trabaja para que funcione, pero para mí lo más importante es que yo me siento feliz cuando voy allí y veo que nosotros y los trabajadores hacemos, desenvolvemos, creamos productos nuevos y que funcionan y que después son útiles. ¿Sí? No sé si pues eso. Ya. Gracias. De nada. Voy a aderezar mi respuesta con unas imágenes de mis amigos, porque probablemente me esté siendo algo pesado y así se hacen más entretenidas, ¿no? La semana pasada había quedado con un concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada, socialista él, que quería conocernos mejor. Y cuando llego a nuestra sede, sale a mi encuentro una trabajadora musulmana que tenemos, guarda, y me dice: jefe, tenemos un problema. Y me señala a una mujer musulmana también que está allí llorando a moco tendido con 2 hijos pequeños. Dice: esta mujer y su familia vivían con la cuñada y su hermano, y hoy la cuñada ha cambiado la cerradura de la casa y los ha dejado en la calle. Marido, mujer, el marido estaba trabajando y no había llegado aún. La mujer y 2 niños, pues como de unos 5 o 6 años. Yo le respondí, digo: guarda, el problema lo tiene ella, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo le ayudamos a que lo resuelva, pero es importante que el propietario del problema sea el adecuado, ¿no? Entonces le di una serie de indicaciones, en esto que llegó el concejal y bueno, pues empezamos la visita. Yo veía que guarda hacía llamadas telefónicas y tal, hacía cosas y yo atendiendo al concejal. Y el concejal, pues venga a hablar, se encontraba a gusto, parecía que no se iba a ir de allí nunca y yo pensaba, digo, pero tío, lárgate ya. Lo pensaba solo, no me atrevía a decírselo, ¿no? Lárgate, que tenemos cosas que hacer, problemas que resolver, ¿no? Total, que al final, 2 horas después, el concejal ya decide largarse y me puedo centrar de nuevo. Habíamos encontrado una solución que implicaba separar temporalmente a la familia. Tenía que venir el marido para aceptarlo, porque dentro de esta sociedad, pues el valor que tiene la mujer, la sociedad musulmana me refiero, el valor que tiene la mujer es muy relativo, pero en fin, el marido llegó, aceptó la situación, fueron a recoger sus cosas y se montó la bronca con la cuñada provocándole a él, a ver si él le pegaba un meneo y podían llamar a la policía y que se lo llevaran preso, pero el tipo estuvo en su lugar. Cada vez que la otra le provocaba, él contestaba: muchas gracias, te lo agradezco mucho. Total, que al final lo recogen. Guarda se va con la mujer y sus 2 hijos a nuestra casa de familias para instalarla allí, y mientras Leo, el voluntario de la casa de hombres, se queda con el marido, Basir, y los 3 hijos de guarda hasta que ella volviera y los pudiera retomar. O sea, la cosa duró hasta las 11 de la noche, pero la operación se resolvió porque una trabajadora y un voluntario, 2 personas que, teniendo presente que el problema es del otro, no han dudado en ponerse a caminar a su lado hasta buscar una solución. Esta era la clave. Estamos convencidos, estamos construyendo una obra y necesitamos gente dispuesta a disfrutar construyendo sin reservarse.
Trabajador o voluntario es una mera situación administrativa. Lo importante es el corazón, lo importante es el deseo. Esto es algo que yo he aprendido en la empresa privada. Tu trabajo es tuyo, no de tu jefe. Tu trabajo es tuyo, no del accionista mayoritario. Tu trabajo es tuyo, no del presidente de la empresa. Tu trabajo es tuyo mientras lo haces. Y no puedes renunciar a él, no puedes dimitir de él. No importa si te lo retribuyen económicamente o no. Es más, si lo haces gratis, hasta tenías que poner un empeño mayor aún, si cabe, para hacerlo bien. Cuando una madre o una abuela, yo esto lo estoy experimentando ahora con mi mujer y me conmueve, se pone a cambiarle el pañal al hijo, no piensa nunca en qué retribución va a recibir, no piensa en dimitir o acaso se plantea hacer huelga de esto, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros está preparando la comida para atender a unos amigos, ¿acaso piensas en qué retribución vas a recibir económicamente o acaso te planteas hacer huelga? Nuestro planteamiento es el mismo para trabajadores y voluntarios. Uno de los objetivos transversales de nuestra obra es que crezcan y solo se puede crecer equivocándose. Por eso al voluntario como al trabajador no hay que asignarle acciones, hay que asignarle tareas completas para que puedan percibir la globalidad de la obra en la que estamos implicados, ¿no? Para que puedan percibir esa totalidad. Y cuando sucede el error, que sucederá, lo tenemos que juzgar juntos para poder aprender de ello. Ahora estamos en la época de la caza de brujas. Ahora, en nuestra sociedad, lo único que importa es que haya un chivo expiatorio cuando sucede algo. Hay un enorme déficit de juicio, tanto individual como grupal. Yo siempre suelo poner el ejemplo, no sé si lo conocéis, de una cantera en la que una televisión va a hacer un reportaje y le pregunta a un tipo, ¿tú qué haces? Que estaba allí picando piedra. Dice, bueno, yo es que me estoy ganando el pan de mi familia. Van al siguiente y le dicen, ¿y tú qué haces? Y el tipo estaba allí y dice, mira, yo es que soy el mejor picapedrero del mundo y estoy aquí luciéndome. Van al tercero y le preguntan, ¿y tú qué haces? Dice, yo participo en la construcción de una catedral. Eso es lo que nosotros queremos en la Casa de San Antonio de nuestros trabajadores y voluntarios, que sientan que están participando en la construcción de una catedral. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el éxito de la Casa de San Antonio? Tanta gente que acogéis, tantas familias a las que les dais comida, tantas familias a las que le encontráis trabajo. Yo digo, no. El éxito es que el 20% de nuestros voluntarios es gente que ha sido atendida por la obra y que deciden implicarse luego en la obra. Ese es el verdadero éxito, porque eso es la misión, conseguir que el otro se contagie, y lo demás son tonterías. Ahora creo que puedo responder a las dos preguntas. ¿Cómo implicamos a los trabajadores? Ayudándoles a que se convenzan de que están participando en la construcción de una catedral que estamos haciendo todos juntos. ¿Qué te parece clave por su parte? Era la segunda parte de la pregunta. Que no se reserven, que se dejen traspasar por aquel que nos sostiene, que se dejen utilizar por Cristo, que se abandonen en sus manos. Y para terminar quiero mostraros una imagen que se ha convertido ahora en nuestro referente interno, ¿no? Es un dibujo que me regaló un gran pintor italiano, Franco Vignazia, y nosotros a nuestros voluntarios y trabajadores les invitamos a que hagan lo mismo que en ese dibujo está haciendo Tomás. A verificar en el pobre, en el necesitado, en el que ayudamos, a verificar la carnalidad de Cristo en nuestro tiempo. Muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo a Ángel y a Xavi que han aceptado el desafío de estar aquí. Yo solo quiero volver a hacer el eco. Fijaros qué bonita, ahora al final lo que nos decía Ángel, tantas cosas, no, esto no es una síntesis, cada cual que se quede con los puntos que le han ayudado, pero qué bonito y qué falta hacen nuestras empresas y nuestros trabajos que se contagie el por qué nació esa obra, ¿no? No solo lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. ¿Por qué se hace de esta forma? ¿Quién explica esto hoy? ¿Quién lo tiene como pregunta? ¿No? Y por otro lado, qué bonito también haber oído en los dos que la síntesis de todo esto es ¿para quién trabajo?
para quién realmente trabajo, ¿no? Lluís Bou, en la introducción, fijaros bien, fijaros lo que hemos oído hoy. Hemos oído una empresa que todos le hubiéramos dado el certificado de defunción, que no tenía nada y, sin embargo, está existiendo, vive. Decidme, ¿dónde se ve esto? ¿Quién lo defiende? O sea, estos son hechos que nos tenemos que llevar en los ojos. Y como pasó hace un año con Pilar Rahola y con Julián, que todos vimos la experiencia de un diálogo desarmado, que luego se ha visto desafiado por el 17 de agosto, por el 1 de octubre, por el 21 de diciembre, ¿no? Pero es posible volver a esto, dar crédito a esto, ¿no? O nos conformamos con un escepticismo de un economicismo frío, ¿no? Esto es el gran trabajo. El mundo no entiende la gratuidad, sin embargo, la espera. Que no la entienda no quiere decir que no la espere. Esto, ¿a quién no le gusta? Todos nos hemos sentido reconfortados al saber que la empresa de Xavi funciona. No nos viene... y aunque no lo conociéramos, si nos lo hubieran explicado diríamos, ostras, qué bien, porque corresponde a lo que uno desea íntimamente en su corazón. Nada más. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y seguimos.